Hola y bienvenidos a otro episodio de Flash de Mercados. Soy Javier. Y yo soy Luis. Y estamos aquí para analizar tres de los eventos financieros más importantes que se han dado esta semana. Y eso es, vamos a ver cuáles son las claves de la semana para entender cómo posicionarnos lo más correcto posible. Importante, primer gran dilema, primera clave, ¿renta fija o renta variable? No es un tema ahora mismo menor. ¿Por qué? Porque la renta fija empieza a pagar. Fijaros que si nos vamos al lado de dólares y tomamos plazos entre 6 y 12 meses, los tipos de interés que se están pagando ahora por deuda del gobierno, es decir, que vamos a máxima calidad, estamos entre el 5-50%. Luego, entonces, ¿tiene sentido empezar a incorporar algo de renta fija en las carteras? Pues hombre, si eso lo comparamos con cuál es la media histórica anual del S&P, por ejemplo, en la última, pues los últimos 100 años, que es del 10%, pues ya vemos que, oye, un 5 contra un 10 ya puede tener sentido incorporarlo en un portfolio. Con lo cual, ese va a ser uno de los puntos que hoy quiero veros, que os quiero mostrar, ¿no? Un poco, pues, dentro, si queréis, pues, de todas estas narrativas, de todas estas posibilidades que tenemos. Y como siempre, me gusta empezar, antes de nada, antes de meternos en materia, con esa idea, ¿no? De que estamos viendo, pues, al final, un poco una perspectiva de mercado, que no son, al final, recomendaciones, con lo cual os dejo siempre ese disclaimer para que entendamos estas claves de forma correcta. Con lo cual, y como decíamos en el informe que sacamos todas las semanas, lo tenéis en la parte de análisis, ¿no? Dentro de eToro, pues primera clave. La renta fija paga. La renta fija deberíamos empezar a tenerla un poco por lo menos en el radar e incorporarla en los portfolios, aquellos que no lo tengáis, como elemento diversificador y como elemento que ya paga. Si vamos a euros, pues fijaros, estamos hablando de un 4% a plazos de 12 meses. Ya tiene cierto sentido. Duraciones, es decir, el vencimiento de esa renta fija. Pues hombre, yo creo que todavía la parte corta es la más atractiva, pero es verdad que se puede empezar a incrementar algo de duración, tal vez a un 2, un 3 años, porque tenemos todavía esas rentabilidades interesantes y en ese entorno donde los tipos de interés van a quedarse, yo creo que altos durante más tiempo del que pensamos, pues bueno, no debería sufrir mucho, pero como todavía tenemos un poco de riesgo de tipos, por eso os estoy un poco más invitando a que estudiéis, analicéis la parte de duraciones cortas. Con lo cual, primera clave, como os decía, la renta fija tiene sentido, mirarla e incorporarla en los portfolios. Segunda clave, datos macros. Seguimos un poco intentando intuir hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va la economía, qué va a pasar con los tipos de interés, después de esa reunión de Jackson Hole, donde ahí sabéis que se reúnen pues profesores, académicos y todos los bancos centrales, ¿no? Pues lo que se ve es justo esto. La inflación sigue alta, es verdad que nada que ver con el año pasado, pero los tipos de interés van a seguir también altos, elevados, con lo cual eso no lo perdáis de vista. Atención a la inflación, porque es la clave. Si ahora tenemos un repunte en la parte, si queréis, energética, ¿no? Como vimos, gas natural, petróleo, ojo, porque eso puede impactar. Tema de los salarios, consecuentemente, esta semana vamos a ver el viernes datos de ese lado también de la parte del empleo, lo fuerte o no que está la economía y cómo un poco se traduce eso al final en esa visión que tiene la FED en este caso, luego ya el Banco Central Europeo también, pero sobre un poco la marcha posible de los tipos de interés para controlar la inflación. Con lo cual, segunda clave, los datos macro siguen importando, pero siempre, digamos, dentro de ese contexto no va a haber bajadas de tipos en 2023. Los mercados de momento lo han asumido bien y como hemos visto, pues tampoco ha sido ningún drama este mes de agosto. Vamos a perder en el S&P un 5%, corrección totalmente normal de momento. Tercera clave, los niveles ahora mismo que importan, que debemos vigilar por si hay un cambio de tendencia. Como siempre os estoy diciendo en los últimos meses, el mercado sigue siendo alcista, el S&P, lo veis aquí en la gráfica. Lo que tengo que tener siempre es muy, digamos, destacado cuál es el nivel a partir del cual me saltan las alarmas y me dicen que ya esto pues puede cambiar de sesgo. Pues aquí lo veis, son esos niveles ahora mismo de los 4.330.
Yo creo que esa es una referencia muy importante. Fijaos que aquí no estamos aplicando más que los mínimos que se han observado en estos últimos tramos, en los últimos 3-4 meses, y esa es la referencia. Si se perdiesen los 4.330, yo ahí sí que tendría pues ciertas dudas de cómo puede seguir siendo la evolución. Esa sería mi primera señal de alerta para intentar, pues, oye, pues empezar a modular, porque la caída siguiente, fijaros que se iría hacia esa zona, pues por lo menos de los 4.200, con lo cual 4.330 perderlo, en el caso de S&P sería uno de los puntos importantes a observar. Si nos vamos al IBEX 35, la zona 9.250, realmente se puede ir hasta los 9.080, incluso 9.000, y no seguiría pasando, digamos, nada extraño, pero ya perder el 9.250 sí que me alertaría, ¿no?, de que ese movimiento, que de momento fijaros que es un movimiento de consolidación alcista, pues tal vez entra en problemas. Y yo lo que quiero es tener los niveles, esas un poco pistas, lo que os decía, ¿no?, que eso lo vamos enjuagando o lo vamos mezclando, ¿no?, con todo lo que tenemos de valoración. Fijaros, el S&P ahora mismo no sigue, a ver, en una zona barata. Tampoco se puede decir que sea cara, pero no estamos en un nivel de valoración pues que sea atractivo, porque estamos a 23, 24 veces PER ahora mismo. Entonces estamos un poco por encima de la media, pero oye, pues con esa cautela que ya deben darnos estas valoraciones en un entorno de subida de tipo de interés o de tipo de interés más altos. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro esas referencias, que esa es la pista, ¿no?, que nos van a hacer entrar o salir de mercado. En este caso, como os digo, permanecemos, pero con esa vista puesta en el caso del IBEX 35. Para cerrar, dentro de esa tercera clave, donde vemos esos niveles de control, el caso de Bitcoin. Fijaros que es muy importante lo que está pasando, porque ya se perdió un poco, fijaros, esa directriz principal, ¿no?, que veníamos manteniendo desde el año pasado, se rompe justo al perder la zona, si queréis, de los 27.000, que parecía una zona de control importante, y desde ahí nos hemos ido a buscar casi la referencia de los 25.000. Este es el último de los niveles que no debería perderse. ¿Por qué? Porque de hacerlo sí que podemos ir a problemas, sí que podemos irnos al 23.800, incluso a niveles inferiores, ¿no?, niveles de 21.500. Luego, entonces, la zona 25.000 es clave. Si ahí miráis un poco posiciones de liquidación, ahí tenemos mucho apalancado alcista, con lo cual, de perderse, podría haber un latigazo fuerte. Yo esperaría 1 o 2 sesiones para ver si se recupera, porque si no, nos puede hacer algún fallo de mercado, como hizo aquí, que se rompió, pero fijaros qué rápido se recuperó, se rompió, qué rápido se recuperó. Aquí ha sido pues una ruptura mucho más limpia. Pues vamos a ver ahora qué sucede con la zona de los 25.000. Al final, como siempre os digo, tener la estructura muy clara. Estos son solamente 3 pistas, 3 claves, como hemos visto, para ver incorporación de activos que nos generen menos riesgo, menos volatilidad de la cartera, la parte de renta fija que ya paga. Segundo, tener ese análisis, ¿no?, como hemos dicho, de los datos macro, porque me harán tener un poco la imagen, ¿no?, cuál es esa foto actualmente, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y tercero, importantes, los niveles clave. Y para eso utilizamos análisis técnico básico, para saber dónde saltan esas posiciones. Lo habéis visto en el caso de Bitcoin, como pierda los 25.000, ahí se van a producir liquidaciones. Eso significa movimientos fuertes hacia abajo. Y entonces, pues tener esas, digamos, referencias, creo que siempre ayuda. Como siempre os digo, pues hay que hacer bien las cosas, hay que diversificar. Lo bueno es que cada vez tenemos más alternativas. El mercado sigue siendo alcista, pero yo no me puedo dormir en los laureles, ni puedo pensar que esto es un mercado que sigue subiendo y que lo hará en el futuro. Los mercados corrigen, las valoraciones sí importan, y todavía el efecto de los tipos de interés sobre la economía no los hemos visto. Vamos a empezar a verlos desde ya. Con lo cual, incorporar todo eso para, como siempre, hacer bien las cosas, y que la producción y que un poco la idea de estar invertidos sea siempre la de generar valor a largo plazo en un entorno lo más controlado posible, dentro de esa pues diversificación que, como os decía, me parece clave. Hasta la próxima.